Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Seguro usted lo ha escuchado muchas veces, pero ante la inacción de los dirigentes hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. El fútbol chileno está en crisis deportiva, económica, de transparencia, ética, y de hace 3 décadas ha tenido que convivir con los problemas de la violencia en los estadios, un fenómeno que no ha sido posible enfrentar con eficacia. Hoy, sin duda, vivimos uno de los peores momentos en esta materia. La muerte de 2 hinchas de Colo-Colo con ocasión del partido de Copa Libertadores de América ante Fortaleza de Brasil marcó un punto de inflexión. Los hechos, que luego desembocaron en el ingreso de antisociales a la cancha del Monumental, la cancelación del partido y enfrentamientos de agitadores con carabineros en las calles aledañas, provocaron la primera gran crisis que tuvo que enfrentar el recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública. Hubo serios cuestionamientos a la delegación presidencial, cuyo titular, Gonzalo Durán, debió afrontar incluso la posibilidad de una acusación constitucional. Y desde el gobierno se tomó la decisión de poner fin al famoso Plan Estadio Seguro, una instancia creada en 2011 que nació con buenas intenciones, pero que en los hechos jamás contó con las herramientas para provocar cambios estructurales, para terminar siendo una oficina sin peso alguno. Pura burocracia, a mi juicio. La tragedia ocurrida en el estadio Colo-Colo empujó al nuevo ministro de Seguridad a cambiar el tono con el que se ha enfrentado la violencia en los estadios. Y por primera vez, una autoridad de gobierno calificó a los que provocan desórdenes en los recintos deportivos como miembros del crimen organizado. Para profundizar en este tema, hoy recibimos en Detrás del Juego al ministro de Seguridad Pública, al abogado Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por su visita a Radio Pauta. No, muchas gracias a ustedes. A ver, vamos a partir, ministro. Hemos hecho un poco de contexto, pero por algo que quizás lo voy a sorprender. ¿Es hincha del fútbol usted o no? Yo soy hincha del fútbol como juego, pero el periodo que yo creo que disfruté el estadio fue la década de los 90. Ya después dejé de ir al estadio. Pero el fútbol tiene algo que supone esta idea de que supone una dedicación y una cierta pasión para su seguimiento. Asume mirarlo también. El ojo de hincha es un ojo distinto al de un espectador en general, en el fondo. Entonces, más bien, tengo mucho respeto por el fútbol, pero no soy una persona que pueda calificar dentro de la categoría de hincha. Ya, entonces tiene en la memoria la década de los 90, dice usted. Tengo la década de los 90, tengo la época del doctor Orozco, de la escuelita de los de abajo, de lo que fue el campeonato de la U, después de 25 años, del partido, o sea, de la Católica de Gorosito y Acosta, o sea, y de esa Católica de Pellegrini, en el fondo, sí, claro. ¿No? Y que era con estadio lleno, en fin, que fue una década interesante mirado desde esa perspectiva, porque a principios de los 90, bueno, Colo-Colo había ganado la Copa Libertadores, claro. Entonces había detrás de esto como una cierta... El estadio era un espacio en algún sentido también donde había una cierta expresión política también, recordará. Hoy día probablemente no tanto como antes, ¿no? Pero el estadio en la década de los 80 también fue un espacio como de disidencia, desde el punto de vista de lo que significaba la barra, en fin. Y me acuerdo, claro, el doctor Orozco, porque usted lo recordará probablemente, el doctor Orozco había hecho un esfuerzo de mirar la relación entre las barras y el fútbol como un mecanismo de reinserción, en fin, y que la experiencia finalmente nos guió por otra ruta. Y esa crisis, porque además esto es como de crisis en crisis, ¿no? Esa crisis lleva al cambio también de las estructuras de personalidad jurídica y vamos a las sociedades anónimas deportivas, en fin. Es verdad. Entonces, ese momento de los 90 es un momento no solo importante por lo que voy a haber pasado con Colo-Colo, con la U, con esa Católica que yo creo que fue bien impresionante. Yo quiero decir que, para ser franco, ese era un gran equipo. Exactamente. Ministro, ¿y a qué sector del estadio iba? ¿Era de Galería, Tribuna Pacífico, Tribuna Andes? No, iba a Galería. Ya. ¿Galería Sur o Galería Norte? A Galería Sur. Oh, o sea, era... Sí, a la Galería Sur, en la diagonal. Había detrás de eso una de las cosas que me llamaba mucho la atención. O
sea, que siempre me sigue llamando la atención ese apoyo como incondicional, donde hay personas que lo que transmiten es esa pasión para el fútbol, como que parte de su rol dentro del estadio es mantener ese permanente apoyo. Es una cosa bien increíble de ver. Yo hace muchos años que no voy al estadio. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que fue al estadio como espectador? La última vez que puedo haber ido al estadio, bueno, hace muchísimos años, diría yo. Porque además yo tenía otra costumbre, que quizás nos estamos desviando. Pero la otra costumbre que yo tenía es que para mí era imposible ir al estadio sin tener la radio puesta. Ir al estadio y no tener el relato deportivo... es mágico eso. Sí. Porque lo que hace el relato deportivo es mostrar un partido que es distinto al que uno está viendo, ¿no? Incluso mejor que el que está viendo. Así es, ¿no? Habitualmente es mejor, de hecho. Entonces yo iba al estadio con la radio, iba escuchando lo que... primero era la sintonía azul, ¿no? Claro. Waldo Mora, con Waldo Moralonga, claro. En fin. Pero eso es como el recuerdo que... Se lo pregunto porque quería saber cuál era su impresión de entonces como hincha, la experiencia estadio. Bueno, la experiencia estadio es una experiencia difícil. O sea, yo creo que el estadio es un lugar... Y por cierto, esto... los recuerdos retrospectivos siempre tienen el sesgo de que probablemente uno trata de mantener el recuerdo reconfortante más que el del desagrado, en el fondo. Pero yo me recuerdo un periodo de la década de los 90 con estadios llenos, con una cierta... incluyendo los clásicos, en el Nacional. Nunca fui al Monumental, por ejemplo, ¿no? Siempre fui al Nacional, donde era mucha gente... Pero los recuerdos de incidentes y violencia estaban en momentos distintos a lo que ocurría en el estadio. Por cierto, había todo un discurso sobre este punto. Recuerda que la ley de violencia en los estadios en ese sentido es 94, 95. Entonces ya habían pasado cosas bien complicadas en el fondo. Pero era una experiencia de efervescencia, una experiencia donde también las personas iban con sus hijos. La experiencia del estadio lleno, ¿no? Y además coincide ese periodo con Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de la República, que además era hincha del fútbol. Entonces, sí, el presidente iba al estadio. Iba siempre. Hasta que se produjo. Permanentemente iba al estadio del presidente. Entonces, formaba parte de la ecuación, y yo creo que fue una parte de la ecuación que además dominó la política, tanto que era un factor relevante, por ejemplo, para la primera elección en la cual participó el expresidente Piñera también. Entonces, tenía esta particularidad también en el rol protagónico que tenían los dirigentes deportivos. Yo creo que en eso el doctor Orozco cumplía un símbolo y un signo también, ¿no? Tuvo buenas intenciones el doctor René Orozco como presidente de la Universidad de Chile. Lamentablemente... igual fue sobrepasado. Completamente. Esta es la diferencia entre las intenciones y la implementación. Exacto. Pero, por cierto, mire, yo me recuerdo... Ustedes pensaban que yo... mi vida se desarrolló entre dos lugares, ¿no? Entre Paine y el barrio Mata. Entonces, cuando yo volvía del estadio, volvía caminando, y una vez me asaltaron, efectivamente. Y me robaron en la radio. Mi radio en ese momento, que era lo que más sentía. Pero era un momento donde uno iba con la entrada, algo de dinero para comprar algo y con el carnet por si sucedía cualquier cosa. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque es importante que la autoridad que quiere hacer cambios importantes, estructurales, tenga esa experiencia. A mí me da la sensación, ministro, porque ya llevo también más de 30 años abordando estos temas, que hay mucha academia, hay mucho estudio sociológico del fenómeno de las barras, pero hay poca experiencia de quienes toman las decisiones de ir y sentir lo mismo que siente un hincha cuando va a un estadio, lo que sufre, los problemas que tiene que enfrentar, los problemas de seguridad, de la poca limpieza de los recintos deportivos, etc. La década de los 90, recuerde que además era un tema... de cómo funcionaba el tablón, los medios a los cuales tenían disponible para hacer ese tipo de cosas. Pero el fútbol tiene esta particularidad que el hincha del fútbol
el hincha desea estar en el estadio, ¿no? Esa es como la impresión que a mí me da. Vivir la experiencia del estadio es diametralmente distinto a mirarlo por televisión, ¿no? Aunque y yo sigo insistiendo que el relato deportivo de la radio es de una maravilla. Sí, sobre todo los relatos cuando todavía no existía la televisión. Ahí sí que eran superlativos, ministro. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa consideración de lo que significa un movimiento de masa, gestionar un grupo de personas muy significativa, que además tiene el componente, ¿no?, de lo que supone ver un partido de fútbol que supone un enfrentamiento adversarial, en donde el aliento está construido sobre la base de que tiene esta paradoja, ¿no?, de alentar al equipo, pero provocar al contrario. Claro. Entonces, donde está construido sobre la base de la tensión. Es un espacio de tensión y un espacio de descarga también. Entonces, ¿cómo controlar ese espacio que tiene esta maravilla, pero también que genera esa tensión inevitable? Yo creo que es el gran desafío que tiene el fútbol, bueno, no solo en Chile, sino en el mundo, ¿no? La ley de la violencia en los estadios efectivamente comenzó a tramitarse el año 1994. A propósito, usted lo mencionaba, estaba el presidente Frey en la tribuna, en un clásico Colo-Colo de la Universidad de Chile, y bueno, incidente gravísimo, se quemó gran parte de la Galería Norte, y es lo que provoca, lo que impulsa ese primer intento de darle, no sé, a través de la legislación, sanciones, penas a los que provocaban incidentes. Pero lamentablemente han pasado ya 31 años de aquello, ministro, y parece que hemos avanzado mucho. ¿Eso su sensación también? Pero yo creo que tiene que ver con distintos tipos de proyecciones. La primera, porque la ley de violencia en los estadios tuvo mucho énfasis en la penalización. Entonces, transformar los ilícitos que ocurrieran en el estadio como ilícitos distintos a lo que podía ser considerado cualquier delito penal. Y la segunda, ir trasladando progresivamente responsabilidad a los clubes, en el fondo, ¿no? Porque además esa ley ha tenido modificaciones en el tiempo. Así es. Una de ellas es la que las transforma, de esas modificaciones, apunta específicamente al desarrollo del fútbol profesional, a que los clubes son los que se tienen que hacer cargo, a que las reglas de seguridad también están asociadas a ellas. En otros términos, trasladarle también obligaciones de seguridad. Pero además de todo eso, yo creo que hay un aspecto que el Estado lo que ha hecho es mantener algunas políticas y luego bajar, ¿no? Un ejemplo de esto es que la composición de las barras en el tiempo ha ido cambiando. El fútbol tiene una particularidad y es esta idea, hay mucha gente que le ha dedicado a eso, ¿no? Pero esta idea como tribal de pertenecer a un grupo y ese grupo le da identidad. Cuando las barras comienzan a cambiar de su composición, por lo tanto, una de las observaciones uno podría decir el gobierno de la barra, ¿no? Y hoy día se habla de piño. Esencialmente eso es reconocer que lo que tiene es un poder relativamente diluido en estructuras que están muy separadas, que además se disputan internamente, por lo tanto el conflicto ya no solo es con la barra rival adversaria, sino que además dentro de la barra, por disputas de poder que no son simplemente poder, sino que implican también posición, flujos de dinero, acceso a determinado tipo de beneficios que de otro modo no podría. Y ahí empiezan entonces esos vínculos complejos y espurios que cambian las condiciones de relación y transforman a esas estructuras en la extensión de la comisión de otros ilícitos, y por eso determinados piños pueden terminar vinculados a organizaciones criminales. Yo lo podría ejemplificar con lo siguiente. Cuando usted analiza hoy día las estructuras de las barras son, aunque pertenezcan a un mismo club, estructuras muy heterogéneas. Entonces va a tener piños vinculados al anarquismo, va a tener piños vinculados a sujetos derechamente antisistema, va a tener piños vinculados a actividades delictuales. Perdón, ministro, ¿esos piños ustedes lo identifican también en otro tipo de incidentes? Ahí viene el punto, ¿no? Perfecto. Lo que hay hoy día es que parte de esas estructuras se representan en otros lugares. En esos otros lugares son delitos que se pueden cometer en la periferia de los estadios, pero sobre todo en posiciones territoriales en lugares determinados. Sea porque esos piños participan de delitos en esos barrios, o porque miembros o líderes de ese grupo participan de estructuras criminales directamente. Por lo tanto, utilizan la pertenencia al fútbol como un mecanismo entre reclutamiento y acción. Y por eso yo creo que
lo he dicho antes y lo podemos haber conversado antes, pero esta idea de creer que lo que sucede en el fútbol sucede dentro del estadio o, por último, en la incivilidad de los delitos en torno al estadio es una mirada estrecha de esto. Y cuando yo he hablado de que determinados piños son derechamente narcobarras o que son parte de organizaciones criminales, es porque su proyección va mucho más allá del estadio. Lo que hay es que terminan amedrentando a los hinchas, terminan amedrentando a los jugadores, entre las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen, y también generando condiciones que en mi opinión son bien complejas, y es la tolerancia por acción u omisión por parte de los dirigentes del fútbol. Ese último punto me parece muy interesante, porque a mí personalmente me llamó la atención, ministro, que después de los incidentes que hemos mencionado en el Estadio Monumental, el partido Colo-Colo con Fortaleza, rápidamente, a diferencia de los años anteriores, en Colo-Colo se presenta una querella con nombre y apellido, sí, identificados plenamente, y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Desarrollaron una tecnología que ahora sí pueden identificarlo? Da la sensación de que siempre supieron quiénes son los que cometen los delitos dentro del estadio. O sea, las cámaras las tienen, de hecho. Yo tuve 2 reuniones en el contexto de esa tragedia. La primera con la NFP y la segunda con Blanco y Negro. Ellos disponen de cámaras, de hecho. Les permiten hacer reconocimiento, además, mediante imágenes en redes sociales, y por eso pudieron identificar a esas personas. Sobre la base de la información, yo tengo que reconocer que proporcionó tanto Blanco y Negro como la NFP, el Ministerio de Seguridad se querelló también en ese caso. O sea, lo que quiero decir es que la tecnología está disponible. Una de las cosas que a mí me sorprendió a propósito de este caso en particular es que cuando solicitamos los antecedentes de cuántas acciones previamente se habían interpuesto, hace, no sé, 6, 7 años que no se habían interpuesto. Y parte de esto creo que tiene que ver con un problema. Alguien podría decir rápidamente que esto es un problema de voluntad, pero también es un tema de diseño institucional. Estadio Seguro tenía un propósito cuando uno analiza el origen de Estadio Seguro. De hecho, la evaluación original de Estadio Seguro, yo creo que probablemente la evaluación del contexto del fútbol como evento masivo, y lo que había sucedido en otros países del mundo, y especialmente la forma en que se habían abordado este tipo de barras en Europa, es consistente hasta el día de hoy. Yo creo que lo que ha pasado al medio es que las barras han cambiado y nosotros creemos que siguen siendo las barras que teníamos hace 20 años. No. O sea, hay vínculos que uno debiera observar con mucha más atención. La creación del Ministerio de Seguridad lo que hace es separar, porque en el fondo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad es que sus eventos masivos se desarrollen de acuerdo a estándares de seguridad que tienen que asumir los organizadores. No es responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública ni las autoridades de seguridad el éxito ni deportivo ni el éxito comercial del fútbol. O sea, si los clubes y la NFP quieren tener éxito comercial y deportivo, incluyo en esto la programación televisiva, en fin, eso supone entonces que se eviten un problema, y la manera de evitarse ese problema es que dispongan de planes de seguridad adecuados y suficientes para evitar que este tipo de incidentes ocurran. Y si ocurren, reaccionar abiertamente, porque si no se hace nada, el mensaje que se envía entonces es que se es tolerante con ese tipo de práctica. Y se es tolerante, por eso digo, por acción o omisión, o porque se es tolerante porque en verdad no parece tan grave, o se es tolerante porque en verdad, ¿para qué me voy a comprar un problema con ese tipo de personas? Porque después pueden venir a amedrentar, en fin. Una de las situaciones que uno realmente se sorprende es que efectivamente los estadios del fútbol chileno en general, donde ocurren incidentes, son instancias en donde uno puede cometer un delito, una persona puede cometer un delito y no pasa absolutamente nada. O sea, el grado de impunidad, ministro, es gigantesco. Claro, de hecho tiene que ver con esta idea, o sea, la idea que es bien perniciosa en el fondo. Por eso el problema de esta mala tolerancia por acción o omisión de los organizadores y de los clubes principalmente, es que entonces hay algunos que pueden entender que el estadio no es un lugar para ir simplemente a ver fútbol profesional o a vivir intensamente la pasión, en el fondo, ¿no? Lo voy a decir en estos términos. El estadio provoca un conjunto de expresiones soeces que en otro contexto serían imputables de, no sé, claro, injuria y calumnia. Ok. Y en el fondo entendemos que es un espacio también en que las personas utilizan
dentro de la pasión. Otra cosa distinta es creer que en el estadio se pueden cometer delitos abiertamente, la destrucción del estadio, agredir a otros físicamente, con total impunidad. Y el problema de eso es que entonces, si no lo sancionan en el estadio, entonces no lo sancionan ni fuera ni extensivamente. Entonces la sensación de impunidad se extiende. Exacto. Y la manera de volver a recuperar el estadio como un espacio de pasión para el juego tiene que ver con que uno no tiene que ser tolerante frente a lo que es derechamente delito en toda esa línea, en el fondo. Y en toda esa línea, los clubes cumplen un rol muy relevante. Como organizadores, pero también, y esto es bien evidente, porque el fútbol es el evento masivo que genera mayor concurrencia. Y además hay otras dimensiones que que van más allá del fútbol profesional y que uno debería también tenerlas presentes. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Dato que surgió de una investigación de un profesor que está permanentemente preocupado de los estados financieros de la Sociedad Anónima Deportiva. Él hizo una revisión de la inversión en seguridad de los clubes, excluyendo la U y Colo-Colo, que seguramente son los que más gastan, pero que no salen mucho del promedio. Y estableció que desde el año 2000, entiendo que el 2015, a la fecha, el promedio de gasto, entre comillas, en seguridad o inversión, tendríamos que decir en rigor, no supera el 1%, sí. Ministro. Este dato es muy potente, ¿no? Es muy decidor respecto a cuál ha sido la actitud de los clubes del fútbol chileno. Y esto descansa en una idea, ¿no? En el fondo son instituciones que igual maximizan y por lo tanto, si no invierto en seguridad es que prefiero pagar las multas. O esta cosa absurda que me es más barato en verdad quedarme con el pago de los derechos televisivos, no contrato seguridad y juego a estadio vacío en el fondo. No hay incentivo tampoco para hacer crecer el negocio. Y por eso hay que tener cuidado, porque la principal responsabilidad con que el fútbol cumpla el fin para esos propósitos es de los organizadores. Y yo creo que lo que sucede es que durante largo tiempo se ha mirado al fútbol desde el Estado como si fuera como que el Estado también tuviera la responsabilidad de viabilizar el fútbol como evento deportivo masivo. Uno de los efectos, por eso le decía, de la creación del Ministerio de Seguridad es que el Ministerio de Seguridad no tiene por qué estar preocupado del evento. O sea, no es responsabilidad de las autoridades de seguridad que se lleven a cabo los eventos deportivos desde el punto de vista de su éxito de convocatoria, su éxito económico. Y la señal en el fondo es la siguiente. Si usted no cumple con las medidas de seguridad, entonces el partido no se va a llevar a cabo nomás. Sí. Y esa es la diferencia. Yo creo que es un elemento que es bien relevante y que creo que aquellas personas que vienen de la organización de los clubes, de la NFP, no sé si han dimensionado lo que implica. ¿Usted tuvo reuniones con ellos? Sí. ¿Sintió que entendieron el mensaje, no? ¿O van a seguir? A ver. La actitud que ha sido, esto es una opinión, la actitud del fútbol en general de la NFP ha sido, como se dice en jerga futbolística, tirar la pelota al córner. A ver, de las reuniones que yo tuve, las cosas que se comprometieron, las cumplieron. Que era enviar las imágenes, en el caso de Colo-Colo, no solo repudiar los hechos, sino que además ellos anunciaron que iban a interponer las querellas que tenían las personas individualizadas. De hecho, en la reunión más o menos nos mostraron la tecnología que ocuparon para ese fin. Y por lo menos respecto de esos dos compromisos, ellos cumplieron. O sea, se querellaron y en segundo lugar prohibieron de las imágenes. Yo creo, si me permite el comentario, ¿no? Si uno lo mira hacia atrás, las crisis anteriores que ha tenido el fútbol asociado a eventos masivos, lo que hace es que tiene una reacción, pero no es consistente en el tiempo. Porque, bueno, volverá a pasar para otro momento, en fin. Y yo creo que el mensaje que creo es conveniente que internalicen es que nosotros entendemos que hay una clara separación entre el evento masivo del fútbol profesional de las obligaciones de seguridad. Si estas no se cumplen, entonces los clubes tendrán que darle explicaciones a sus hinchas por qué no lo llevan a cabo. Y yo creo que se puede lograr una ecuación virtuosa, pero para que eso sea posible, las obligaciones tienen que ser consistentes en el tiempo. Fíjese que en este contexto entonces se ha vuelto a la mesa de programación que está llevando a cabo el subsecretario Collado, que
que bueno, donde está... Por ejemplo, en esa mesa no participaba hasta hace poco el Ministerio de Deporte. ¿Y ahora participa? Sí, se incorporó. Se incorporó el Ministerio del Interior por razones obvias. Pero esto es una mesa de programación que ya los clubes verán... Perdón, para que la gente entienda, donde son las personas que deciden... Estos van a ser cómo se distribuye, la distribución de los partidos del fin de semana. Y además, ¿por qué participan las policías en el fondo? Porque, bueno, porque esto tiene que ver con la distribución también de contingentes. De contingentes policiales, en fin. Pero donde seguridad convoca esa mesa, pero entrega los aspectos de seguridad. Y yo creo que es razonable entender, y yo creo que el que avisa oportunamente no puede ser Han habido muchos cambios, de hecho. Hemos visto que hay varios cambios de horario y una de las cosas polémicas, de hecho, post partido Colo-Colo Fortaleza fue la suspensión del clásico de Universidad de Chile con Colo-Colo. Sí, pero yo creo que ahí había negociaciones de seguridad porque el elemento había ocurrido muy encima. Pero yo creo que la manera sensata y razonable en que se pueda optimizar tanto el evento deportivo del fútbol como también las condiciones de seguridad al interior de los recintos y fuera de ellos es más o menos tener compromisos sostenibles en el tiempo, en el fondo, ¿no? Y entender, y si me permite el comentario, este es uno de los problemas cuando la pasión deportiva termina a cargo de la política, en el fondo. Yo creo que uno tiene que hacer dos distinciones. Una es la pasión deportiva, y los hinchas son los hinchas, pero el Estado toma decisiones en base al interés general. Y por eso uno tiene que tener cuidado cuando quien toma las decisiones está en esa condición, porque si no uno puede fácilmente confundir los ámbitos. En el mundo del fútbol, dice el ministro, finalmente el que está programando es Carabineros de Chile, porque el delegado presidencial recibe el informe y si el informe es negativo nadie se va a atrever a ir en contra de lo que opina Carabineros. Claro, lo que pasa es que nosotros ahora estamos, el equipo de orden público y eventos masivos, lo que está haciendo son informes técnicos cuyo uno de los insumos es el que provee Carabineros, porque habitualmente todo el mundo cree que los fines de semana lo único que hay es fútbol. Pero hay más cosas. El futbolero, sí. Pero es verdad, ¿no? hay que... Y por lo tanto los recursos policiales tienen que optimizarse, no solo desde el punto de vista de cómo está el desplazamiento, sino que también... O sea, el contingente, sino que también cómo se producen los desplazamientos al interior de la ciudad. Eso tiene un impacto también en el transporte público, en el caso de la región metropolitana, cómo se utiliza la red de metro, etc. Yo creo tener esa dimensión un poquito más global, y eso es uno de los equívocos, aunque yo creo que Estadio Seguro tenía un propósito, se desarrolló y luego produjo esta combinación que fue muy compleja. Uno de los efectos de crear el Ministerio de Seguridad Pública es separar esas aguas, en el fondo, ¿no? Y yo creo que es relevante separar aguas porque en algún sentido permite tener rendiciones de cuentas individualmente. Porque, entre otras cosas, cuando el fútbol comienza a ser utilizado como herramienta o estrategia política, uno tiene que tener mucho cuidado. Ha hecho referencia al tema de la política. Usted dice, se utiliza mucho por los actores políticos para llevar agua a su propio molino. Porque habitualmente el fútbol tiene... más que porque el fútbol, por la condición de evento masivo y el nivel de penetración que tiene, o sea... para la política es importante. Exactamente. ¿No? Sí. Para los gobiernos también. Y por lo mismo, tiene un impacto en la gestión de los gobiernos. Y por eso tomar decisiones difíciles es complejo, pero bueno, uno está en la posición. ¿Usted está dispuesto a asumir el costo político de tener que suspender partidos? Porque eso tiene un costo político. Si usted suspende un partido Colo-Colo, un partido de la U, otro clásico en el futuro, de verdad que... porque se ha instalado un cierto mote para el actual gobierno, un gobierno antifútbol, a propósito de las postergaciones, de las suspensiones, de las situaciones que ha tenido que enfrentar el fútbol chileno. O sea, yo creo que en esto, yo diría que frente a eso es la obligación del Estado y de la autoridad es proveer de condiciones de seguridad para quienes asistan a un espectáculo masivo, al fútbol profesional, para los vecinos, pero hay que tener... también bastante claridad cuál es la responsabilidad de los organizadores. Yo no quiero entrar en esa disputa, pero lo que así me parece es que uno no puede pasar del evento deportivo a la autoridad como si al medio no existieran responsables de quienes llevan a cabo ese evento deportivo, ¿no? Que es el club organizador y la asociación de la cual están afiliados, en el fondo, ¿no? Y yo le quiero decir porque esto para nosotros es bien relevante, porque
el fútbol, como tiene estos niveles de penetración, como tiene esta importancia, tiene esta importancia social, y yo en una conversación que nosotros tuvimos antes, en otro momento yo la manifesté, a mí sí, yo tengo una gran preocupación de lo que está pasando en el fútbol amateur, en un contexto donde no tenemos reglas de resguardo sobre eso, y donde lo que sí tenemos son evidencia que organizaciones criminales los utilizan como mecanismos de financiamiento, como mecanismos de acción, en el fondo. Es decir, la idea de que puede ocupar un club de barrio para lograr adhesión y otro tipo de acciones. Y Usted ha hablado de narcoclubes, ¿no? Así es. De hecho, hace algunos días conocimos uno de los casos, ¿no? De hecho, se hizo público y nosotros nos habíamos juntado antes de que yo les advirtiera sobre ese punto. Yo creo que ese es un espacio que uno tiene que mirar con mucha atención. Tiene que mirar con mucha atención porque es un espacio de riesgo de inseguridad muy significativo y porque también da cuenta de la visión que tiene que tener el fútbol profesional. O sea, cuando el fútbol profesional tiene este nivel de convocatoria y pasión, tiene un efecto reflejo aguas abajo que yo creo que es conveniente que también lo internalicen. Y por eso los clubes y la NFP cumplen un rol muy relevante. Y yo por eso no tengo ningún problema en asumir los costos que esto implica, en el entendido que en la manera de imponerle disciplina a los clubes deportivos y a la asociación de la cual depende, creo que en algún sentido se garantiza también la estabilidad de las reglas hacia adelante. En el fondo. Vamos, tampoco estamos inventando la rueda. Los países que han podido resolver adecuadamente el tema de violencia en los estadios, en un momento determinado sus autoridades tuvieron que tomar una decisión estricta y yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Absolutamente. Está el ejemplo del fútbol en Inglaterra, ¿no? Que es muy claro. Tuvieron que pasar 2 grandes tragedias para eso, más de 100 víctimas en diferentes estadios. Inglaterra fue exitoso, ministro, no eliminando la violencia que está instalada en la sociedad. O sea, nadie le está pidiendo a la autoridad ni a los clubes de fútbol que eliminen la violencia que vemos en diferentes ámbitos, pero sí que los puedan marginar de los estadios. Y eso, en eso fue exitoso Inglaterra. Muy exitoso. Exitoso, y además yo creo que generó condiciones también para que el fútbol europeo pudiera tener una regulación continental que disciplinara lo que sucedía al interior de los estadios. Tanto que fue un referente también en otros ámbitos como la violencia verbal, ¿no? Que es todo lo que sucede con expresiones racistas, antisemitas y similares. Claro. O sea, yo creo que es un buen ejemplo en que aún manteniendo la pasión intensa del fútbol, porque nadie va a poder... O sea, ese es el corazón vital del fútbol. Pero yo creo que es conveniente distinguir esa pasión de lo que significa la violencia. En el fondo, ¿no? Lo que hizo la diferencia ahí fue precisamente la conciencia de los clubes. Así es. La importancia, y yo creo y por eso yo creo que es tan relevante. O sea, es un problema para los clubes que el protagonista sea la autoridad. Eso no habla bien de los clubes ni de la asociación a la cual depende. Yo creo que más bien mi crítica sería la inversa. Si la autoridad es tan protagónica, entonces hay algo mal que están haciendo y que tiene una incidencia muy significativa en el desempeño de la actividad. Hablemos de los informes de inteligencia que usted maneja seguramente. ¿Hay grupos ya identificados? ¿Usted podría, o se podría señalar, mira, estas son personas que normalmente están cometiendo delitos dentro de los estadios, y qué se está haciendo contra esos personajes? Lo que pasa es que ahí hay 2 cuestiones. Una son las informaciones de inteligencia que permiten, o la información que tiene el Estado sobre cómo se distribuyen, otra es cómo se analiza esa información, y la tercera es cómo se puede utilizar para procedimientos policiales, que son 3 como cosas distintas en el fondo. Cuando yo le hago esta clasificación de Piño en cómo dentro de una misma barra usted tiene una posición muy heterogénea, dependiendo a dónde adhieren específicamente desde el punto de vista de sus causas. Los piños anarquistas o antisistema tienen efectos de adhesión que van más allá del estadio, en el fondo, que son muy evidentes para determinado tipo de acciones o fechas emblemáticas donde se interviene. Hay una relación bien... ¿Han identificado personas, por ejemplo, que participan, no sé, por decir, en el estadio, en algún incidente, no sé, Día del Joven Combatiente? Por ejemplo, hay una relación ahí directa. La otra tiene que ver con
los grupos más bien delictuales que están dentro y que tienen otro tipo de manifestación, que están en determinados barrios de la ciudad y que están vinculados a microtráfico, tráfico derechamente y en algunos casos uso de armas que son muy evidentes y algunos homicidios bien emblemáticos que están asociados a ese mix que no necesariamente, ojo, es un tema de rivalidades entre barras, sino que como el fútbol es utilizado para la comisión de otros delitos donde por medio hay una camiseta deportiva. Esa información el Estado la dispone. La pregunta es cómo se está trabajando estratégicamente. Es parte de lo que nosotros hemos vuelto sobre ese punto. En el pasado se trabajó exitosamente, pero de nuevo tiene que ver con ciertas reglas de disciplina en un contexto que hoy en día tenemos un diseño institucional para seguridad que es distinto del que teníamos antes. Pero son cosas en las cuales se puede avanzar. El Ministerio Público también ha avanzado muy significativa en esto también hace algún tiempo. Y el fiscal preferente que está para la flagrancia en el caso de los partidos de alta convocatoria. Hay cosas que están haciendo ahí. Hay más inversión que se pueda... Si usted me dice, ¿cuál es el tema central? Claro. Si los clubes se quieren tomar en serio esto, no solo tiene que ver en cómo resuelve sus relaciones con las barras, sino que esencialmente en cuánto invierte en tecnología, que yo le quiero decir que a estas alturas, en la medida que esa tecnología se ha ido masificando, es de más fácil acceso para los clubes. Es simplemente tomar esa decisión. Y yo creo que es conveniente mantener una posición bien consistente en eso. Yo miro en ese sentido... Lo único que espero que la NFP sea consistente en torno a las materias de registro. Uno tiene que ver con el Registro Nacional del Hincha, pero la otra es en la gobernabilidad directa sobre los clubes en materia de seguridad. Porque creo que lo que está en juego es la actividad y yo creo que supongo que como organización debiera interesarle. ¿Y el Estado podría, no sé, contribuir con algún tipo de subvención? Porque uno de los grandes argumentos que se encuentra con los dirigentes siempre es que, mire, yo arriendo un estadio, el estadio del fisco, el de la municipalidad. En Chile solamente 4 equipos son dueños de sus propios recintos. Pero ni ahí existen los elementos de seguridad que uno ve en Europa, por ejemplo, el estándar europeo o el estándar FIFA que se le llama. ¿El Estado estaría dispuesto de subvencionar cierta inversión para seguridad en los recintos donde se juega el 95% del fútbol profesional? Bueno, es un asunto que nosotros tenemos en conversación. Yo diría que más que subvencionar es que los estadios que son... O una alianza público-privada, digo. Que son de titularidad del Estado, el Estado también al Estado también se le debiera transferir obligaciones de seguridad del establecimiento. Luego los Panamericanos, en el caso del Estadio Nacional, se invirtió muchísimo en seguridad. Aquí se pasa una paradoja en el fondo, ¿no? No puede ser que en el mismo país los clubes inviertan y cumplan estándar Conmebol y lo puedan cumplir sin problema y después no hay partido Conmebol y resulta que ese estándar no se puede cumplir. Entonces, la verdad, este es un tema también de disposición, ¿no? Y eso tiene que ver... ¿Cuáles son las señales que envía la autoridad? Cuando la autoridad envía la señal de, mire, nosotros estamos dispuestos a que el fútbol no se juegue si usted no cumple las medidas de seguridad, me parece que es una señalización adecuada, que por cierto es inconfortable en el evento que tenga que el Estado tomar una decisión drástica, pero creo que las reglas del juego claras permiten a todos mantener la convivencia pacífica finalmente. Una de las preguntas, a propósito que usted lo menciona, el estándar Conmebol, una pregunta que surge de inmediato, las diferencias de criterio que se aplica por parte de la autoridad a la hora de programar partidos. Por ejemplo, clásico universitario, si va a jugar a las 6, se va a jugar a las 4, y resulta que después, a mitad de semana, Universidad de Chile va a jugar un partido de Copa Libertadores, y de ninguna manera se plantea a la autoridad cambiar el horario de ese partido que es horario prime, porque eso está bajo la supervisión de Conmebol y cambiar el horario es imposible. ¿Cómo se explica estos criterios? Yo creo que es un buen punto y yo le voy a decir que la explicación, aunque sea paradójica, es cierta. Es que en el partido de Copa Libertadores el club acredita las medidas de seguridad que está adecuadamente implementando. Esa es la paradoja de esto. Si la paradoja de esto es que los mismos clubes, para un tipo de partido, disponen de medidas de seguridad más estrictas que en otro para el campeonato nacional. O sea, le temen más a la Conmebol que a la delegación presidencial. Usted lo dijo mejor que yo. Más que a la delegación, a la regulación nacional que a la regulación federativa a la cual está asociada.
Y yo creo que parte del esfuerzo que hay que hacer es converger en eso. Claro, por cierto, eso también exige una autoconciencia por parte de los clubes como organizadores de los eventos. Ministro, ¿el fin del plan Estadio Seguro se estaba reflexionando hace un buen rato o fue una cuestión que ustedes vieron que era necesario dar como señal después de los incidentes? No, había la creación del Ministerio de Seguridad implicaba el tratamiento de los eventos masivos de un modo distinto. Estadio Seguro se iba a acabar igual como figura, porque Estadio Seguro como figura es un programa presupuestario que tiene esta mezcla entre organización, orden y promoción del fútbol. No sé si me explico. Y cuando usted crea el Ministerio de Seguridad está a cargo de que toman medidas preventivas para la ejecución de eventos masivos, la persecución de los delitos que se cometen en ellos y hacer efectiva entonces las reglas de eventos masivos de la perspectiva de seguridad. Entonces, como concepto, en la perspectiva promoción, por cierto, al Ministerio de Seguridad no tiene competencia ni le corresponde eso. Y creo que es parte de los equívocos que tenemos. Es parte de los equívocos como que el Estado fuese a su vez el responsable de la promoción y el éxito del fútbol profesional. Y el evento lo que hizo es que aceleró esa decisión que era muy estructural y por eso yo inmediatamente comuniqué que el departamento a cargo de esto es orden público y eventos masivos, pero que no es simplemente trasladar Estadio Seguro, es que en el fondo el modelo de intervención desde seguridad pública cambia porque el mandato de la ley es el que indica que opere de esa manera. Ministro, hemos exprimido el tiempo al máximo. Le agradezco su presencia acá, ha sido muy, muy amable. Este es un tema que nos preocupa mucho, lo hemos abordado en diferentes espacios y por eso era importante tener su voz acá. Así es que le agradezco su presencia detrás del juego. Y a ustedes también agradecerles que hayan estado en sintonía, invitarlos por supuesto a que permanentemente estén revisando todos los capítulos que están disponibles en todas nuestras plataformas digitales y también agradecido por quienes han estado escuchando nuestra señal de aire. Nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.